Sin duda una de las áreas más importantes dentro de Expo Manufactura es la robótica, además de toda la proveeduría que tiene que ver con los componentes para las áreas de producción, como podrían ser los motores, la maquinaria en sí misma, todos los suministros que se requieren en la manufactura. La parte electrónica o de automatización ha crecido muchísimo. Y pues para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Denis Pineda, él es presidente para América Latina de Universal Robots. Denis, muchas gracias por visitarnos aquí en el stand de la Portal Industrial. Gracias a ustedes, David, por la invitación. La robótica es muy importante, sin duda, hoy en día cada vez más. Antes, cuando hablábamos de robots, hablábamos de cosas muy caras, en jaulas, para operaciones muy específicas y muy complejas. Ahora, pues prácticamente están en todos lados, pero sobre todo con una tecnología con la que ustedes pues han marcado el paso, que son los robots colaborativos. Platícame un poco de la diferencia de los robots colaborativos principales en términos, tal sí de las características con los robots industriales, pero sobre todo de las aplicaciones. Muy bien. Los robots colaborativos también son robots industriales, pero en primer punto hay una diferencia muy importante en la construcción del robot. Lo que tenemos dentro de un robot colaborativo son harmonic drives. Entonces, en los robots convencionales tenemos engranajes, reducciones y cintas. Y dentro de los robots harmonic drives, que son una tecnología ya conocida hace muchos años de la industria aeroespacial, pero que han sido incluidas en la robótica por Universal Robots, por una innovación importante. La razón por la cual tenemos harmonic drives es para que los robots sean livianos. Una de las características importantes para poder compartir el espacio con la gente, porque hay normas de seguridad de que más alto el peso, más baja la velocidad cuando compartiendo espacio con las personas. Aparte de eso, los robots colaborativos se caracterizan por una grande cantidad de funciones de seguridad marcadas, como por ejemplo la medición de las fuerzas externas 100% del tiempo, lo que permite que el robot pare cuando encuentre una persona. ¿Cuál es la velocidad de choque normalmente? Bueno, la velocidad de choque es configurable y la velocidad se debe de configurar de acuerdo a la evaluación de riesgo, y esto toma en cuenta no solo el robot, pero el gripper, la pieza que carga, y hay estándares internacionales que explican cómo definir las velocidades máximas, pero es una evaluación para cada aplicación. Entonces, hablamos de construcción, hablamos de funciones de seguridad, y hay otros dos elementos. Uno es que hay una interfaz, o sea, lo que llamamos de teach pendant. La interfaz es mucho más amigable. Las gráficas y la manera en que se posicionan los elementos en la interfaz. Y por último, la facilidad de instalación, ¿no? Por ejemplo, el robot colaborativo se puede alimentar en una fuente de toma corriente normal. Una fuente doméstica, ¿no? Sí. Entonces la facilidad de instalación es el cuarto elemento. Esto todo hace que sean robots más flexibles y que puedan trabajar en situaciones donde los lotes de producción sean más pequeños. Entonces también es una diferencia importante. Esto abre el mercado sobre todo para empresas pequeñas que no tienen proyectos muy grandes, ¿no? No solo las pequeñas, David, porque con todas las tendencias, los cambios post-pandémicos que hemos visto, como la necesidad de los consumidores, de los clientes, de tener cada vez más personalización en los productos, han generado que las compañías estén presionadas a producir productos con cada vez más características funcionales. Pero en costos también han bajado significativamente en el pase del tiempo, ¿no? Y esto los hace más asequibles para empresas de cualquier tamaño, como le decías, para empresas grandes tal vez, que las requieren para áreas donde antes no había robots.
Seguro que sí, y como justo acabado de presentar en la conferencia, hay una presión muy grande de Asia. Según la Federación Internacional de Robótica, en 2021 Asia compró como el 65% de los robots de todo el mundo, y China solo compró el 51% de los robots. Entonces hay un proceso de automatización muy fuerte en Asia. Entonces, cuando se mide el mercado global, también hay que comprender que la robótica es una disciplina tecnológica muy importante para subir la eficiencia de los procesos. ¿En qué áreas? Pensaríamos tal vez manejo de materiales, es decir, aplicaciones pick and place, o movimientos de algunos componentes, o alimentación de máquinas con vending machine, o para paletizado. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes para este tipo de cosas? David, estás perfecto en tu percepción y tu evaluación. Las aplicaciones más comunes, las que tienen una cantidad más grande de conocimiento consolidado, son exactamente estas tres. El primero, que llamamos de palletizing, pero es todo el empaquetado, los finales de línea, las plantas que producen alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, productos de limpieza, ¿no? El otro es, tengo hasta un poco de dificultad de traducirlo en español, el machine tending, alimentación de máquina, no solo alimentación, pero transferir de una máquina a la otra, es importante, y hemos visto un cambio muy significativo en Europa y en Estados Unidos con la soldadura colaborativa, donde... Esto es muy interesante porque normalmente no pensaríamos, sobre todo por el grado de riesgo, que la soldadura sería una aplicación que veríamos en robots colaborativos. ¿Qué es lo que está haciendo que finalmente aplicaciones de soldadura se vean ya en robots de esta naturaleza? Bueno, primero punto importante, viene de un fenómeno demográfico y económico, o sea, faltan soldadores en Estados Unidos, faltan soldadores en Alemania. De acuerdo a las curvas de las Naciones Unidas, aún no es el caso de México, la población en edad de trabajo sigue creciendo, por lo menos por más 7 u 8 años en México, pero faltan soldadores en Estados Unidos. Eso ha generado que algunas compañías, partners de UR, han desarrollado la solución de la soldadura colaborativa. ¿Y en qué? Sobre todo en lotes pequeños de producción, donde la flexibilidad del robot permite que se enseñe, que el soldador pase a programador, enseñe al robot a trabajar, y con esto aseguro esa productividad. Hablando de los riesgos, creo que los riesgos del proceso de soldadura siguen los mismos: calor, luz y humo. Pero si pensamos en una situación así, donde tenemos una celda de soldadura protegida contra la luz, ¿okay? El soldador está trabajando dentro de esta celda con su ropa de cuero, con su, ¿cómo se dice? Su casco y su careta. Casco, sus guantes. Guantes. Perdóname, mi pobre español. No, bueno, ojalá yo hablara así portugués. Sus guantes. Y si no tuviera el robot, estaría ahí el día todo, muy cerca de la luz, del calor y del humo. Con el robot lo que va a pasar es que se va a bajar el riesgo, porque el programador, ahora no más soldador, va a enseñar el robot, se va a mover a 2 metros para estar haciendo otra función mientras el robot solda. Entonces el tiempo de exposición del soldador al proceso de soldadura va a bajar mucho, lo que le mejora la seguridad. Eso cambia el perfil, obviamente, del operador, o sea, se vuelve más que el operador o la operación en sí a un supervisor del robot. Obviamente debe tener el conocimiento para hacer la programación adecuada. Y estos robots se programan muy fácilmente, ¿no? Prácticamente tú emulas el movimiento para programar los movimientos que tienes que hacer, ¿no? Es una de las ventajas. Bueno, creo que tal vez la afirmación más importante es que la robótica colaborativa ha generado una manera de trabajar mucho menos compleja que la robótica convencional.
Si hacemos una comparación, tú y yo que ya trabajamos con los computadores en los años 80, nos acordamos del DOS, la tela negra con letras verdes, muchos comandos a aprender. Lo que hace UR con esta interfaz mucho más amigable, guardada las debidas proporciones, es lo que ha hecho Microsoft con MS2. O sea, nos acercamos mucho más del usuario al momento que le damos una interfaz que sea mucho más fácil de trabajar. Ya tienen, por ejemplo, los HMI, los sistemas o las interfaces hombre-máquina son cada vez más amigables también en el... Creo que es una tendencia en general en la manufactura y muy necesaria, sobre todo por los cambios generacionales. Estamos viendo que ahora los operadores pues ya son mucho más, conocen mucho más o son más adeptos a las nuevas tecnologías de información. Y esto está cambiando mucho también los paradigmas en las plantas industriales y ya se viene. Ustedes en sus ventas, ¿cómo están reflejando el crecimiento de la robótica en México? ¿En qué áreas? ¿En qué tipo de empresas? ¿En qué aplicaciones? No sé si me vas a compartir incluso algunos números. Bueno, en general lo que compartimos son números globales. UR está bajo Teradyne, que es una grande compañía de Estados Unidos con capital abierto, y por eso por temas de compliance en general platicamos números globales. Nuestra base instalada está bastante arriba de las 50,000 unidades y estimamos que hoy nuestra participación de mercado sea de un 40 a un 50%, esto global. Nuestro modelo de negocio es trabajar con distribución, y es una parte muy importante de la historia y del modelo de negocio de UR. Nuestros partners con los cuales cubrimos toda América Latina desde nuestra oficina de Querétaro, por supuesto con la importancia del mercado mexicano, que es el más grande mercado de robótica en Latinoamérica. Tenemos más grande concentración en México. ¿Más grande que en Brasil? Sí, es interesante este dato de que cuando vemos la dimensión de la industria brasileña y de la mexicana, la industria mexicana es más o menos un 30% más grande que la industria brasileña, la manufactura. Entonces, lo que pasa es que en Brasil un 90% de lo que se produce se consume dentro del país. En México, 80% de lo que se produce se exporta. Entonces, la competencia de la industria mexicana está en el mercado para donde van los productos. Eso hace que la industria mexicana sea mucho más competitiva y por eso tenga un nivel de madurez más alto. Números de la Federación Internacional de Robótica: en 2021 se han vendido en México más o menos 5.600 robots industriales. No estoy hablando de UR, estoy hablando del mercado de robótica. Y en Brasil, si no me falla la memoria, algo entre 1.700 y 1.800 unidades de robots de todas las marcas. Finalmente, Denise, es muy importante la alianza que ustedes tienen que hacer con proveedores de otros dispositivos como grippers, por ejemplo, ventosas, las mismas aplicaciones de soldadura, las narices de soldadura. Es decir, hay una gran cantidad de proveedores de tecnología que seguramente les hacen venta de robots a ustedes, o que ustedes necesitan de ellos para poder colocar sus aplicaciones. ¿Cómo es esa relación y cómo están creciendo a través de estas alianzas, vamos a llamar integrales? Bueno, ya hablé de nuestros estimados distribuidores. El otro agente importante dentro de nuestro ecosistema son los proveedores que llamamos de UR+. Tenemos un programa de certificación de accesorios. Entonces, hoy tenemos más de 400 partners en el mundo que producen sus accesorios. Nosotros certificamos y los dejamos disponibles en nuestra página. Se llaman UR+. Ahí se encuentran muchos distintos tipos de accesorios, desde grippers, software, séptimos ejes, protecciones y muchos otros, ¿no? Entonces, distribuidores, UR+,
tenemos un programa de integradores certificados, contamos también con compañías que respetamos mucho en Latinoamérica para trabajar con soluciones customizadas. Y finalmente, me gustaría mucho, David, si me permites, añadir que nuestra cercanía y nuestro trabajo junto a las escuelas y las universidades también es un agente de suma importancia en nuestro ecosistema, tanto que estamos promoviendo Cobótica, la primera competencia mexicana universitaria académica de robótica colaborativa. ¿Cuántos equipos hay ahí ahorita? Creo que tenemos 13. 13 equipos. Vamos muy emocionados de ver estos jóvenes. ¿Y cómo ves el talento? ¿Realmente hay una aprehensión de la nueva tecnología? Sí hay, pero sabes que hoy en la mañana el gobernador Sepúlveda me preguntó, ¿y qué producen acá? Lo que le dije es, lo que estamos produciendo acá, gobernador, es el futuro. Entonces, estos jóvenes están aprendiendo a pensar la manufactura de otra manera. Lo que buscamos es que podamos crear un mundo donde la gente no trabaje como robots, pero trabaje con robots. O sea, que el robot colaborativo le pueda complementar las tareas que no les sean, que sean peligrosas, sucias, mucho repetitivas, riesgo ergonómico, para que la gente se pueda dedicar a la capacidad cognitiva. Tú hablabas hace un momento de las computadoras XT, estas pantallas negras o pantallas verdes, y la transición a Windows, ¿no? Y ahora todo lo que podemos hacer con las computadoras, que prácticamente todo cabe en una computadora, incluso en un smartphone, desde donde podemos hacer un montón de aplicaciones. Pero en el mundo industrial creo que estamos viviendo ya esa aventura de transición a una generación que no sabemos de lo que va a ser capaz, pero seguramente de muchas cosas buenas con todas estas nuevas tecnologías. Y con robots que además van incrementando sus aplicaciones porque van incrementando también su capacidad de carga y de movilidad. Denis, muchísimas gracias, la verdad un verdadero gusto platicar contigo y que nos compartas lo que está haciendo Universal Robots aquí en la Expo Manufactura. Espero que pronto nos vengas a visitar nuevamente y platicarnos de las novedades.